Le damos gracias, Señor, por estar aquí una vez más. Y vamos a comenzar este estudio en oración para que todo lo que se haga aquí se hable sea realmente de parte del Señor para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, por estar en tu presencia. Te pedimos, Santo Dios, que tú bendigas este estudio y que todo lo que se haga aquí, Señor, sea para nuestra edificación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este estudio es continuación del estudio pasado, que es el tema de la oración. Pues vamos a darle continuación a este estudio, en el cual estamos hablando de la importancia de la oración en nuestras vidas. Vimos que la oración nos ayuda en el estudio pasado, terminamos con estos 3 puntos. La oración nos ayuda a acercarnos a Dios, a restaurar nuestra identidad perdida y a conocer a nuestro Dios. Pues vamos a continuar con el punto número 4, que dice que la oración nos ayuda a tener comunión con Dios. Ahí en el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, que la oración nos ayuda, son momentos de intimidad con Dios, momentos en que nosotros dedicamos para estar a solas con el Señor. En Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, ahí nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, la oración nos ayuda a acercarnos a Jesucristo, nos ayuda a acercarnos al Padre y a que Él nos revele en la intimidad cuáles son esa sabiduría que tiene para nuestra vida, cuál es realmente el propósito que tiene para nuestra vida y cómo alcanzar ese propósito, cómo encaminar nuestras vidas delante de Dios. Eso no se hace, no lo adquirimos de una manera mágica, ni porque yo tengo un nombre, ni porque vengo de una familia. Eso lo adquirimos cuando nosotros dedicamos tiempo a solas con el Señor en oración. Ahora, la oración también nos ayuda a resistir y a vencer. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, ahí el mismo Jesús está enseñando, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El mismo Jesús lo está diciendo. El espíritu del hombre está dispuesto a caminar con Dios, a hacer la voluntad de Dios, pero la carne del hombre es débil porque está vendida al pecado. La carne siempre va a ir en contra a lo que es la voluntad de Dios. En la carta de 1 Corintios, versículo 10-13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ser fiel en medio, es decir, para que podáis soportar. La oración nos ayuda, la oración nos ayuda a soportar. La oración nos ayuda a estar firme cuando eres tentado, cuando estás débil, cuando te inclinas a hacer lo malo. Si tú buscas en oración, si tú buscas a Dios en oración, Él te da fuerzas para poder resistir. Él te ayuda a vencer. Es decir, nosotros por nosotros mismos no podemos vencer. Si nosotros dejamos que nuestra carne se manifieste en cualquier sentido, en cualquier momento, lo que vamos a obtener va a ser eso, un fruto de la carne. Pero si nosotros vamos en oración y dejamos que sea Dios el que se manifieste en nuestra vida, pues entonces lo que vamos a obtener va a ser eso, el fruto del Espíritu. Nosotros somos los que tenemos que decidir realmente a qué le damos paso en nuestra vida. La oración también nos ayuda, por lo tanto, a ser fiel en medio de las pruebas y dificultades. En Santiago 1, del 12 al 13 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, parte de nuestro crecimiento espiritual
es que Dios nos prueba. Y eso no solamente está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. Ahí vemos la relación de Dios con Abraham, cómo lo probó con su hijo Isaac, a ver si verdaderamente Dios le amaba. Llegado el momento, Dios le dijo, no sacrifiques al niño, no toques al niño, porque ya yo he conocido que tu corazón me teme, ¿entiendes? Y entonces Dios le proveyó a Abraham le proveyó de sacrificio en el monte. Pero Dios siempre prueba, nuestra vida siempre va a estar sometida a una prueba de parte de Dios. Esto no es de que yo amo a Dios y camino y ya todo es bonito. Dios tiene que probarte realmente si tú le amas, si realmente tú le eres fiel. Porque decirlo es muy fácil, la cosa es hacerlo. Cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, es realmente si nosotros caminamos en pos de Dios y hacemos su voluntad. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad tiene una recompensa en esta tierra, pero más en los cielos. La fidelidad a Dios siempre va a tener una recompensa. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque el mundo nos promete muchas cosas. El mundo nos llena de promesas alrededor, de cosas materiales. Y a nuestra carne le gustan las cosas materiales. Nos inclinamos en las cosas materiales. Pero Dios te está prometiendo que si tú eres fiel, Él siempre te va a recompensar. Tú tienes recompensa de Dios en esta vida, que también te provee y te coma de cosas materiales si eres fiel. Pero tienes promesas en la vida eterna, en la vida venidera, que no pertenecen a esta vida y que también las vas a obtener si le eres fiel. Ahora, la oración también nos ayuda, nos da dirección, nos da propósito. Nosotros no fuimos creados para vivir por vivir. Nuestra vida no tiene que ser una vida que se disipa en la nada, como se disipa en la vida de las personas que no conocen a Dios o que no quieren conocerlo. En Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 20 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído que la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Ahí está el propósito de Dios encaminando a su pueblo. Ese es un propósito que es universal para la iglesia cristiana.
No es que una persona puede decir yo me siento identificado y otro puede decir no, yo no me siento identificado con eso. No, eso es un llamado de Dios, del Espíritu Santo para la iglesia cristiana, donde el propósito principal es la salvación de las almas, sobre todo de algún hermano que se haya extraviado la verdad. Es muy importante. Y de caminar bajo la unción y la guía del Espíritu Santo conforme nos enseña la palabra de Dios. La oración también nos enseña a crecer espiritualmente. En Santiago 1:5 ahí nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto lo dice la Escritura: si tengo falta de sabiduría, que se le pida a Dios. Pero, ¿cómo le pido a Dios sabiduría? ¿De qué manera lo hago? La manera en que puedo hacerlo es hablando con Dios. Hablar con Dios es orar, lo vimos en el estudio pasado. Es expresarle a Dios de una manera verbal o mental nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la oración es una parte fundamental de nuestra vida, constante, porque allí nos comunicamos con Dios en cada momento de nuestra vida. Nos mantiene alineados al plan de Dios. Ya lo vimos. Y voy a volver a repetir este versículo que acabamos de leer en Santiago 17:18. Lo voy a usar. Tengo dos pasajes para ver lo que es una persona alineada al plan de Dios en la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Según nos muestra la Biblia, en el libro de Reyes, capítulo 17 y 18, Elías estaba alineado al plan de Dios. Este castigo viene sobre la tierra porque el rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero porque le edificó altares a Baal e hizo una imagen de Acera. Acera era conocida como la diosa de la fertilidad entre los cananeos. El rey Acab hizo que el pecado y la maldad empeoraron progresiva y agresivamente durante su reinado. Dios manda al profeta Elías para que se enfrentara al sistema religioso corrupto establecido por los hombres, proclamara la verdad y el propósito de Dios para su pueblo. Elías era un hombre de oración. Los hombres de Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que Dios usaba, eran hombres de oración, que buscaban a Dios en oración, y por costumbre lo buscaban más de una vez al día en oración. En Hechos, capítulo 10, versículo del 9 al 23, ahí dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?
Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es digno de destacar que este no fue un momento casual en la vida de Pedro, que él casualmente un día decidió hacer una oración y allí Dios aprovechó para revelársele y darle instrucciones precisas. El apóstol Pedro, al igual que los demás seguidores de Jesucristo, eran hombres y mujeres consagrados a la oración. Ellos sabían la necesidad de buscar el rostro de Dios en oración cada día. Ellos dedicaban tiempo para buscar el rostro de Dios y estar en su presencia. No hacían oraciones relámpago. Ellos dedicaban tiempo para estar a solas con Dios. En aquel tiempo, la comunicación a veces tardaba días y tardaba semanas y hasta meses. Llegar una carta de afuera de un rey o de una persona de un lugar a otro, porque tenían que ir, los más veloces usaban caballos. Habían personas que inclusive llevaban cartas con ellos caminando, que se les daban para que se la llevaran a algunas personas. Se les hacía una encomienda. Te pido, por favor, que le dejes esta carta a tal persona. Y entonces las cartas demoraban días, hasta a veces semanas y meses, para llegar de un destino a otro. Porque esa era la manera de comunicarse en aquellos tiempos. No había teléfono, mucho menos había internet, no había Facebook, no había celular, no había nada. Esa era la manera de comunicarse. Entonces, estos hombres tienen este conocimiento por revelación del Espíritu Santo. A Cornelio centurión, Dios manda un ángel de Dios a dar instrucciones. Y a Pedro el mismo Espíritu Santo le habla de que ya vienen unos hombres que el mismo Dios envió que le daban instrucciones. Y esto se lograba a través de la oración. Estos hombres tenían todo este conocimiento y tenían toda esta revelación porque ellos dedicaban tiempo de oración. Sus oraciones no eran relámpagos. Hoy en día, desgraciadamente, adolece no solamente el mundo que no conoce a Dios, sino el mundo cristiano, oraciones relámpagos. Si tú vienes a mi casa y sin ni siquiera saludarme, tú irrumpes en mi casa, me abres la puerta y me dices: oye Pablo, me hace falta esto y lo otro, y que viene el patio y me vas. Y te vas. Yo no te quiero más en mi casa, porque tú no has sido cortés conmigo, tú no me has saludado, tú no has preguntado cómo yo me siento, tú nada más que viniste, me dijiste una cosa, vete al patio y te fuiste. Eso no se hace con los hombres, mucho menos con Dios. No solamente eso, en el ejemplo que pusiste, llego a tu casa, Pablo, dame esto y me voy. Ni siquiera te di la oportunidad de responderme. Y es lo que hacemos con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, taca, taca, dame, en el nombre de Jesucristo, bye. Ni siquiera buscamos un tiempo para darle la oportunidad de Dios de respondernos, de hablarnos, de hablar, de que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Ni siquiera nos damos ese tiempo. Es importante buscar tiempos a solas con Dios. Es importante buscar a Dios en el interior. Es importante meditar. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, que hablando de todo un poco, lo que fue abolido fue el pacto de la ley, no la ley. La ley es el carácter moral de Dios. Si Dios le dijo a un hombre en el Antiguo Testamento: no adulterarás, en el Nuevo Testamento está presente, porque Dios no cambia. Lo que se abolió fue un pacto, para poner un pacto mejor, un pacto en el que sí los hombres se van a salvar, pero el carácter moral de Dios no se abolió. Si Él dijo en el Antiguo Testamento: no robarás, en el Nuevo Testamento está vigente, no robarás. Si Él dijo en el Antiguo Testamento: no codiciarás los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo, en el Nuevo Testamento está presente. No lo puedes hacer, porque ese es el carácter moral de Dios, y Dios no cambia. Entonces, tenemos que tener eso presente. Lo que se abolió fue un pacto, no el carácter moral de Dios.
Por lo tanto, esa ley que Dios dio no está abolida, porque Dios sigue siendo el mismo y demanda a su pueblo lo mismo. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, por eso alcanzamos misericordia, pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros tenemos que reverenciar a Dios. El espíritu de reverencia tiene que estar en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios, nos estamos acercando no solamente a un ser vivo y verdadero, sino estamos acercando al creador de toda la creación y al que creó también, por supuesto, en su creación al hombre. Tenemos que tener eso vigente en nuestras vidas. Ya voy a terminar con esto. Quiero decir que hoy, desgraciadamente, hay una carencia del proceder de buscar en oración a Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque los hombres modernos estamos atados a la gran industria de entretenimiento. Esa es la realidad. No tenemos tiempo con Dios porque tenemos que tener tiempo para estar sentados 3 horas delante de una película, pero no podemos estar 5 minutos en oración. Tenemos que tener tiempo para estar 6 o 8 horas metidos jugando un juego de esos entretenimientos, pero no tenemos 15 minutos para dedicarle a Dios. Tenemos que tener tiempo para todo el entretenimiento y todas las cosas que nuestra carne quiere, que le ofrece la industria de entretenimiento, pero no tenemos tiempo para con Dios. Estos hombres dedicaban no 5 minutos para buscar a Dios, dedicaban tiempo, llevaban horas de intimidad con Dios. Por eso tenían estos resultados. Por eso el Espíritu Santo se les revelaba a sus vidas. Por eso venía a sus vidas y les revelaba cosas ocultas que ellos no conocían. Y la Biblia nos dice que en lo íntimo el Señor nos va a revelar las cosas ocultas, en lo íntimo. No, y Dios no es un Dios de que nosotros seamos personas de paso. Y personas de paso somos los que hacemos las oraciones de relámpago. Yo vengo y de paso a paso. Y le doy una lista a Dios de mis deseos y de mis requirements, lo que yo quiero para mi vida. Le doy una lista, se la pongo como si él fuera mi siervo, como si él fuera mi esclavo, como si él fuera mi amuleto. Y él tiene que proveerme de todas esas cosas, porque si no me enfado y me voy. Y me voy. Y ya, y lo dejo. No, eso no es así. Nosotros tenemos que tener un espíritu de reverencia ante Dios. Dios es Dios. Y nosotros no podemos contender con Él. Nosotros tenemos que venir delante de Él. Tenemos que adorarle. Tenemos que alabar su nombre. Tenemos que buscar la comunión íntima con Él. Aún al cristiano se le ha olvidado el modelo que Jesucristo mismo nos dejó para la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En cada oración, Dios está buscando que tú tengas un tiempo de adoración a Él, de reconocimiento a Él, de alabanza a Él. Amén. Y después, entonces, te acuerdes de lo que tú y lo pongas en Él, pero tu oración principalmente tiene que estar basada en una alabanza a Jehová de los ejércitos. Lo más grande que Jesús, que nadie puede hacer contigo, ya Dios lo hizo y fue darte vida eterna. Sí, eso es parte de los puntos que nos quedan para el estudio que viene. Alabar, la oración nos ayuda a alabar a Dios, darle gloria a su nombre y que es vital para un hijo de Dios. Son 2 de los puntos que nos quedan, más los diferentes tipos de oración que existen. Y por último, la oración modelo. Pero se nos agotó el tiempo. Ya es hora de cerrar el estudio por hoy. Y por lo tanto vamos a orar para despedir este estudio. Si para más te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos revelas, por lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Gracias por lo que tú nos das. Gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por los hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a toda esta casa, a todos los que están aquí presentes, a los que vienen en camino para el Santo. En el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén.